Romanos capítulo 7 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del versículo 7 hasta el versículo 25. Dice así en el nombre del Señor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produce en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así, lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado y que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tremenda palabra, ¿verdad, hermanos? Bastante confrontante, hermanos, porque ¿quién de nosotros, habiendo sido justificados por la sangre del pacto en el Señor Jesucristo, no ha sentido una guerra dentro de nuestro corazón? ¿Quién? Porque por lo menos yo sí lo he sentido, hermanos. Muchas veces queremos orar, pero nos gana el sueño, hermanos. O muchas veces queremos orar, pero nuestra mente está en otro lado, en otro lugar. Muchos inclusive estando aquí ya están pensando qué van a hacer de almuerzo o dónde van a ir a almorzar. Muchos queremos amar, pero no podemos amar en la manera que Cristo nos manda a amar. Queremos santidad, pero muchas veces el pecado asalta a su vida y a mi vida. Y muchas veces nos miramos al espejo espiritual y nos sentimos frustrados porque le hemos fallado al Señor. En esta mañana no vinimos a hablar de una vida
cristiana, de victorias superficiales o de una super espiritualidad, la cual no habla la palabra del Señor porque es antibíblico, una super espiritualidad. Venimos a mirar la radiografía que el Espíritu Santo hace a su corazón y a mi corazón. Venimos a vernos tal cual la palabra del Señor nos muestra, de cómo es nuestro corazón, de cómo es nuestra alma. Y aquí en estos versículos el apóstol Pablo desnuda nuestro corazón delante de Dios y muestra tal cual somos. Este pasaje nos humilla ante la ley del Señor y nos hace correr como creyentes desesperados a las manos del Salvador, a las manos del Señor. Pablo, escribiendo aquí a la iglesia que estaba en Roma, que estaba llena o que estaba constituida por judíos y también por gentiles creyentes, y había un origen que los judíos hablaban y tenían en cuenta a apoyarse más en la ley de Moisés, más en la ley que Dios le había dado a Moisés como una marca principal de identidad y de justicia. En eso es que se apoyaban los judíos. Pero también había unos gentiles que menospreciaban la ley de el Señor y también menospreciaban el trasfondo del Antiguo Testamento. Y esa iglesia en Roma estaba incluida por esas personas, por esos creyentes. El capítulo 6 nos habla acerca de que Pablo ha demostrado que el creyente está muerto al pecado, pero también está vivo para Dios, que el creyente está unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Hace 8 días vimos el capítulo 7 del versículo 1 hasta el versículo 6 y explica cómo hemos muerto a la ley dada por el Señor, pero hemos muerto a la ley como pacto de obras para estar casados en Cristo Jesús. Y puede surgir una pregunta aquí entre estos judíos, y ellos podrían pensar y decir: si tenemos que morir a la ley, como lo dice ahí en el capítulo 7 del versículo 7 en adelante, si tenemos que morir a la ley, entonces significa que la ley es mala o que la ley es pecado. Y podrían surgir esas preguntas inclusive dentro de nuestro corazón. Y Pablo responde con un enérgico pronunciamiento, como lo dice en el capítulo 6, versículo 1, y como lo dice en el capítulo 6, versículo 15. En ninguna manera, ni la ley es mala, ni mucho menos. Podemos ver cómo en la economía de la redención el Señor usó la ley o mostró la ley y nunca fue para justificar al pecador. La ley no fue dada para justificar al pecador. La ley fue dada, como dice el capítulo 3, versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso fue que fue dada la ley. Y usted me pregunta: pero pastor, ¿de qué ley estamos hablando? Estamos hablando de los mandamientos del Señor, de los que el Señor le dio allá a Moisés en el Sinaí. Esa es la ley del Señor, los mandamientos, los preceptos y decretos que Dios ha mandado para su pueblo. Podemos ver cómo el apóstol
empieza, ¿acaso dice qué diremos? Cuando empieza en el versículo 7, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera, es la misma respuesta del capítulo 6, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque Pablo defiende la santidad de la ley. Y usted me dice, pastor, ¿y cómo la ley es santa? Sencillo, porque la ley manifiesta los atributos de Dios. ¿Sí vemos? La ley manifiesta quién es Dios. La ley es ese reflejo de la santidad de Dios. Porque el problema no es el mandamiento, el problema no es la ley, el problema es nuestro corazón. Ese es el problema, hermanos, nuestro corazón. ¿Por qué? Imagínese usted cuando entra a una casa donde hace mucho tiempo no va y usted lleva una linterna, porque en esa casa no hay ni siquiera luz, y usted enfoca la linterna. ¿La linterna qué hace? Nos muestra, ¿cierto? Ilumina lo que vemos allá. La pregunta es, ¿la linterna o la luz es la causante de lo que hay allá? La respuesta es no. La linterna es la que nos hace ver, y así es lo que la ley ha establecido. La ley está dada o manifestada para ver la suciedad y el pecado que hay aún en el creyente, aún en el mismo creyente. Nos hace ver la suciedad que hay en nuestra vida. Mire cómo sigue diciendo en el versículo 7, pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia sino la ley, cuando dijera no codiciarás. Mire que la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 20 nos habla acerca de lo que la ley ha establecido o ha mandado. Y uno de los mandamientos de la ley del Señor nos dice acerca de no codiciar. Capítulo 16, versículo 16 del capítulo 20 dice: no codiciarás. Ahí está claro. Eso es lo que está Pablo diciendo, que él no conocía o no conocía el pecado si la ley no existiera, porque la ley dice no codiciarás. La ley dice, venga, no tendrás dioses, no tomarás el nombre de Dios en vano, o no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a padre y a madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Esos son los mandamientos del Señor. Esa es la ley de Dios. Y si aquí en la ley no estuvieran, Pablo no reconocería que fuera pecador frente a la ley. ¿Por qué? Porque el pecado, como dice ahí en el versículo 8, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Si vemos que la ley fue dada por el Señor para que usted nos reflejáramos como en un espejo. Cuando usted se refleja en un espejo, ¿usted qué ve? Lo original, tal cual usted es, con arruguitas, con verrugas, con lo que sea. Un espejo lo que hace es mostrar eso, y la ley lo que hace es mostrar el pecado que aún mora en cada uno de nosotros. Hay algo inherente, rebelde en la naturaleza caída, en ese pecado original que heredamos de Adán. Porque la ley es como esa linterna. Hay un
pecado que nos muestra nuestra naturaleza aún caída. Porque pónganse a pensar, hermanos, ¿a cuánto les ha pasado que ustedes pasan por algún lado y ven no tocar pintura fresca? ¿Y usted qué hace, hermano? ¿Qué, hermano? Usted le echa la manito, ¿sí o no? Para ver si de pronto está fresco, ¿sí o no, hermanos? Si vemos cuál es nuestra naturaleza. Si vemos cuando la pintura dice, por favor, no tocar, pero ¿qué hace uno? ¡Juas! Va y le pasa la mano, hermano, va y le pasa y la pregunta es, ¿por qué? Porque así como la ley refleja el pecado que mora en usted y en mí, porque el problema no está en la ley, el problema es en nuestro corazón. La ley despierta y aviva aún esa rebelión que está en nuestra vida, en nuestro corazón, porque si Pablo no conociera la codicia que está en el mandamiento de Dios, no conocería el pecado que mora en él. ¿Sí me hago entender, hermanos? No conocería el pecado. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 9: yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La ley mata. Las ilusiones de la autoengaño o las ilusiones de nuestra autojustificación. No, es que yo soy mejor creyente que tal persona. Yo leo la Biblia más que tal. Yo soy mucho mejor porque vengo todos los domingos a la iglesia. No. La ley me muestra el pecado. Porque Pablo dice, venga, yo sin la ley vivía en un tiempo. Recuerden cuando Pablo era perseguidor de la iglesia, y Pablo se refiere a la época de fariseo, cuando estaba ciego, cuando creía que era irreprensible, pero cuando el mandamiento cobró vida en la conciencia del Pablo, que le dice no codiciarás, ahí fue cuando la ley apuntó y atravesó su corazón, y no solamente fue algo externo, sino que su pecado revivió y Pablo murió, porque eso es lo que declara la palabra del Señor. Pablo se dio cuenta de que él estaba espiritualmente muerto. ¿Sí vemos, hermanos? El versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Si vemos que Dios usa lo bueno, que es la ley, porque la ley es santa, justa y buena. La ley es buena. La ley es buena. ¿Para qué? Para mostrar cuán extremadamente es el pecado, hermanos. Versículo 13. Luego, es una pregunta que está haciendo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. ¿Sí vemos? Pablo reconoció que por la ley pudo ver el pecado como pecaminoso, como algo horrible, como algo que fue aquello que llevó a la cruz al Señor Jesucristo. La ley está dada para eso, para mostrar el pecado que aún en usted y en mí está morando aún como creyente. Es la batalla, la lucha que usted y yo tenemos a diario, hermanos.
Es la lucha con que decimos: me voy a levantar temprano para orar, para ponerme delante del Señor, para tener un devocional familiar, pero aún así estamos luchando, porque nos da pereza, tenemos más cosas que hacer, hermanos. Es la lucha que el creyente, que usted y yo todos los días estamos viviendo. La ley se hizo para mostrar el pecado que hay en usted y en mí, hermanos. Piensen por un momento en el joven rico. Piense en este joven que dice la palabra de el Señor. Vino a Jesús un joven y le dijo, entonces vino uno y le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Les dijo el joven rico: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven rico dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué pues me falta? Preguntándole al Señor. Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. El joven rico aquí aseguraba que había guardado todos los mandamientos que el Señor le había pedido que guardara. ¿Desde cuándo? Desde su juventud los había guardado. Pero este joven estaba ciego. ¿A quién? A su pecado. Porque cuando Jesús le dijo y le mostró, le dijo: vaya, vende todo y dalo a los pobres, este joven pudo ver su pobreza que tenía, su codicia que tenía. ¿Por qué? Porque la ley de Dios expuso el ídolo que había en este corazón de este joven. Expuso la codicia, la idolatría de su corazón. ¿Y qué pasó con este joven? Se fue triste. ¿Por qué? Porque la ley cumplió su trabajo. Expuso la bancarrota de este joven, como expuso la bancarrota de Pablo, y como hoy expone la bancarrota suya y la bancarrota mía, hermanos. Eso es lo que hace la ley del Señor. Eso es lo que le hace la ley del Señor. Hay una guerra civil del creyente, porque hay dos naturalezas en conflicto donde el creyente se está desarrollando. Dice el versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire lo que Pablo está diciendo: porque soy vendido, porque la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a quién? Al pecado, y lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire que los teólogos como Agustín, Calvino, como Lutero, como muchos puritanos, entienden que Pablo aquí está describiendo su experiencia actual como creyente maduro, porque eso es lo que Pablo está dando a entender. Pablo aquí es un creyente maduro y está luchando con eso. Ahora, un inconverso, aquel que no tiene al Señor, no se deleita en la ley de Dios, no se deleita en su interior, ni se duele de su pecado de esta manera como Pablo está reconociendo. ¿Por qué? Porque es una tensión entre el ser justo
y pecador a la vez. Porque a ver, luego en la cruz Cristo ya no me perdonó, pero ¿por qué sigo pecando, hermanos? Es esa tensión entre la ahora sí, pero todavía no. Hay una guerra en el creyente de la más fiera crudeza, hermanos. Es una batalla real que manifiestan esas dos realidades que Pablo está manifestando. Él quiere hacer el bien, pero no puede. Si vemos, hermanos, versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mire cómo Pablo muestra su incapacidad. Pablo dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En la nueva naturaleza nacida del Espíritu Santo, Pablo dice que ama la ley de Dios, anhela la perfección. Pero ¿qué pasa? Moro todavía en un cuerpo no glorificado, cargado de manifestaciones y remanentes de pecado. Hay un choque de dos principios. Hay un choque de dos principios, hermano. ¿Por qué? Porque Pablo descubre una ley, un principio operativo que está, valga la redundancia, operando ¿en quién? En los miembros del apóstol. Porque cuando él quiere hacer el bien, el mal está en él. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Uy, el mal está en mí. Pablo se deleita en la ley del Señor, según su hombre interior, como dice el versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pablo se deleita en la ley de Dios, pero también ve algo diferente en su vida, pero ve otra ley en sus miembros que se revela con furia contra la ley de el Señor, contra la ley de su mente, intentando llevarlo cautivo, como dice el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire cómo Pablo está diciendo, mire, esa ley me lleva cautivo. ¿A qué me lleva? Al pecado, porque esa ley, mis miembros son los que la obedecen, porque en mi interior está hacer el bien. Pero hay una ley que mora en mí. Hay una guerra dentro del creyente y usted y yo no somos la excepción, hermanos. Estamos luchando contra nosotros mismos y esta guerra no es excusa para pecar o para cruzarse de brazos cruzados y diciendo, no, la carne fue la que me hizo pecar. No, hermanos. Si bien hay una ley que me lleva muchas veces a no ser o a no hacer las cosas que el Señor me ha enviado, pero es doloroso y sangriento, y es el santo gemido de un apóstol que necesita del Señor, de un apóstol que necesita de Dios, de un apóstol que reconoce su miseria frente al Señor, que reconoce que la ley es el espejo que le muestra cuál es su miseria frente a ese Dios santo, glorioso, maravilloso y misericordioso. La ley. Y por eso Pablo, hay un clamor en él. Imagínese en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Hablamos de el apóstol
Pedro, versículo 33, dice la palabra del Señor. Respondió Pedro cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 35. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y en el versículo anterior, versículo 35, dice: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero ¿qué pasó con Pedro? Ustedes conocen la historia. Estando en el patio, donde el sumo sacerdote lo reconocen y le dicen: ese es discípulo del Nazareno, de Jesús. ¿Y qué pasó? Negó al Señor, ¿cierto? Y mire lo que había dicho Pedro, que él no lo negaría por nada. Pero en la noche Pedro negó al Señor. Mire cómo Pedro, en su hombre interior, podemos decir que Pedro amaba, claro que sí, genuinamente a Cristo, claro que sí. Y Pedro inclusive deseaba morir por Cristo, porque dije: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Sin embargo, esa presión, la presión de la carne, sin embargo, el temor a los hombres operó la ley del pecado en los miembros de Pedro, y Pedro negó al Señor. ¿Sí vemos? Como podemos ver aquí, es el mismo caso del apóstol Pablo. Pablo amaba la ley del Señor, amaba las cosas del Señor. Y como Pedro aquí, por la presión, negó al Señor. Y después, ¿qué pasó? Pedro salió corriendo y un llanto amargo se apoderó de él. Usted se puede imaginar esa angustia del apóstol Pedro después de negar al Señor. Después de ver todos los milagros, todo lo que el Señor hizo con sus discípulos, de todo el ejemplo. Pero también Pedro tenía una lucha. ¿Recuerdan en Getsemaní? Cuando no dejó llevar al Mesías y sacó su daga y cortó oreja. Sí vemos, hermano, Pedro también tenía una lucha, como la tenía Pablo y como la tenemos usted y yo, hermanos. Tenemos una lucha, y es una lucha a muerte, hermanos. Es el mismo clamor que el creyente debe tener cuando le falla al Señor. Porque mire cómo expresa el apóstol ese clamor. Y empieza, versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si vemos la guerra que está experimentando Pablo, y eso no nos debe llevar a nosotros a ser indiferente, porque nos lleva a un punto de quiebre absoluto, donde reconocemos que nuestra verdadera condición e impotencia está en reconocer que también somos miserables y que necesitamos del Señor. Pregúntese, hermanos, ¿quién era Pablo? Conocedor de la ley, fariseo, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo porque la cumplía, escritor de no sé cuántas cartas, predicó el evangelio terriblemente. Y si él gritó: miserable de mí,
¿qué será de nosotros, hermanos? ¿Qué será de nosotros? Mire que debemos mirar la condición del creyente. Cuando Pablo gritó miserable de mí, implica que es una palabra donde está completamente exhausto, donde está golpeado y donde está desgastado por el combate. Pablo se ve aquí a sí mismo sin ninguna esperanza, sin ninguna fuerza. Y Pablo dice aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no dice qué. Pablo no está diciendo qué curso me ayuda o qué estrategia humana, no. Lo que Pablo está diciendo es quién, refiriéndose a una persona, refiriéndose a quién, a el Salvador, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que necesita de ese libertador soberano. ¿Quién? Y Pablo sigue diciendo, de este cuerpo de muerte. Pero venga, ¿por qué Pablo dice eso? Podemos ver cómo hay una alusión, o se cree que Pablo hace la alusión a este cuerpo de muerte, a un castigo de la antigüedad, donde un homicida era castigado y era obligado a llevar el cadáver de aquel que había matado a sus espaldas. Eso es lo que Pablo está usando aquí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Posiblemente Pablo está usando ese ejemplo y está siendo obligado a cargar esa putrefacción prácticamente cara a cara, miembro con miembro, hasta que los gases de ese cadáver lo infecten y muera. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y el apóstol siente que esa vieja naturaleza, esa que carga usted y yo, queridos hermanos, es ese cadáver apestoso que usted y yo arrastramos, hermano, de cual anhelamos desesperadamente ser libres, hermanos. Debemos reconocer, hermanos, que somos miserables en nuestras propias fuerzas, y eso nos quita todo orgullo, hermanos, toda vanidad, toda arrogancia, porque Pablo tenía los pergaminos, pero él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo no se queda allí. Mire el versículo 25, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de el pecado. Mire cómo la gracia soberana irrumpe con la victoria, porque ya aquí, hermanos, hay victoria. ¿Por qué? Porque la liberación definitiva de ese conflicto no viene por su esfuerzo ni por el mío tampoco, sino viene por la obra perfecta y consumada de Cristo en la cruz. Cristo ya nos libró, hermanos, de la condenación, porque por eso Romanos 7 está antes de Romanos 8. Uy, terrible iluminación, ¿verdad? Por eso Pablo termina el capítulo 25 prácticamente gritando, Señor, te necesito. Pero por eso el apóstol empieza en el capítulo 8, versículo 1. Y ninguna
Ojo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si vemos que aquí ya cambia, ya, porque la solución, porque el consuelo está en ¿quién? En el Señor, está en Dios. Y no, Dios nos está librando y nos libró de la esclavitud, del poder, del pecado. Porque usted dice: venga, pastor, pero yo le fallo al Señor. Es que una cosa es que el creyente, claro, haya sido librado del pecado, lo que la palabra del Señor nos enseña, pero usted y yo tenemos una lucha diaria. Usted y yo, ya el creyente no practica el pecado, porque una cosa es practicar, revolcarse en el pecado, pero otra muy diferente es luchar contra ese pecado o contra el pecado. ¿Sí vemos? El creyente tiene una batalla, hermanos, terrible, y esa batalla sigue rugiendo hoy en su corazón y en el mío. Y el resultado de la guerra ya fue firmado con la sangre de Cristo. Ya Cristo venció por usted y por mí, porque frente a la ley el Señor vivió conforme a la ley, pero también pagó las demandas de la ley, que la demanda de la ley pedía su cabeza y la mía. Y por eso Cristo, como sustituto suyo y mío, pagó las demandas de la ley, y por eso Él tuvo que morir conforme a esas demandas. Y en la cruz ya Cristo pagó por usted y por mí, mis queridos hermanos. Qué consuelo para usted y para mí. Isaías capítulo 6 tenía la visión del templo del Señor, y él dijo: ay de mí. Cuando Isaías vio la santidad de Dios, dijo: ay de mí, que soy muerto. Pero inmediatamente un ángel del Señor, un serafín, tomó un carbón encendido y fue y le quemó los labios, le libró, porque ese tizón, porque ese fuego, ese carbón encendido del altar figuraba al sacrificio expiatorio de Cristo. Y por eso ese serafín tocó los labios y quitó su culpa. Por eso en la cruz Cristo llevó nuestra maldición. ¿De quién? De la ley, hermanos. Queridos hermanos, podemos encontrar el consuelo del Señor. La ley nos ayuda a luchar contra el legalismo, contra la moralidad de creernos mejor que los demás, ¿no, hermanos? Todos fuimos comprados con la misma sangre, hermanos. Aquí no es por estratos, hermanos. Si la ley santa de Dios no pudo santificar la carne de Pablo, mucho menos la nuestra, porque somos santificados o justificados por la obra de Cristo en la cruz. Aquí podemos ver un consuelo para usted y para mí. Querido hermano, si luchas contra el pecado y sientes dolor por haberle fallado a Dios, hay que darle gloria al Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque ese dolor que estás sintiendo por haberle fallado al Señor es una prueba que estás vivo espiritualmente. Querido hermano, si le fallas al Señor y no sientes ningún tipo de pesar, de estar contrito en su corazón, tienes que preocuparte, hermanos, porque posiblemente no estés en la gracia de Dios. Si sientes el dolor de haberle fallado al Señor, eso prueba que estamos vivos espiritualmente, porque un cadáver no siente nada, ni golpes, ni nada, ni mucho menos. Romanos 7 obliga a quitarnos la máscara, hermanos. Como les dije,
a creernos que somos mejores. Por eso Romanos 7 no termina en ese versículo 25 como una nota de derrota o de resignación al pecado. No, es que yo soy miserable y ya. No, hermanos. Por eso no termina en ese versículo 25. Por eso sigue el capítulo 8, versículo 1. Porque ninguno de nosotros puede entender ese peso de gloria, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, vivimos en una guerra, vivimos en una tensión. ¿De quién? Del ya, pero todavía no. ¿Eso a qué se refiere? Que ya hemos sido declarados legalmente justos frente a Dios, pero todavía, mientras que estemos en este cuerpo, en esta carne, tenemos y libramos una batalla feroz, sangrienta, hermanos, contra la carne. Sin embargo, no peleamos, hermanos, para ganar la batalla, porque Cristo ya ganó esa batalla por usted y por mí. Querido hermano, cuando sientas el peso de tu debilidad, cuando sientas que tienes ese cadáver a tu espalda, cuando sientas que esa carne ya apesta, está putrefacta, levántate, mira a Cristo y pon tu mirada en tu Salvador. La ley no te puede salvar, la ley no te puede librar, pero solamente Cristo, porque tu salvación está eternamente segura en las manos del Señor. Queridos hermanos, que la gracia de Dios nos sostenga en esta guerra que usted y yo estamos luchando, estamos viviendo todos los días de nuestra vida. Que nuestra condición nos lleve a humillarnos delante de Dios y nos lleve a reconocer nuestra miseria, pero también reconozcamos en agradecimiento glorioso ese amor eterno que Cristo tuvo por su pueblo en la cruz del Calvario, que nos libró, nos ayuda, y que a través de tu Espíritu Santo podemos salir adelante en las luchas diarias. Queridos hermanos, que la gracia del Señor nos siga ayudando. Padre, gracias, Señor, por el día de hoy, Señor. Señor, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra fue leída, Señor Dios. Señor, gracias, Señor, porque nos ayudas, nos alientas, nos iluminas, Señor. Señor Dios, ayúdanos en la lucha, Señor, que tenemos todos los días, Señor, como creyentes, Dios. Señor, tal vez como hombres casados estamos luchando, Señor, porque muchas veces, Señor, ponemos los ojos donde no podemos y ni debemos ponerlos. Ayúdanos en esa lucha, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos. Quita, Señor, esa pereza que a veces no nos deja leer tu palabra, Señor Dios. Ilumina, Señor, nuestros ojos para poder ver las cosas espirituales, que aunque aún no queramos, Señor, tú nos des el aliento, Señor, para seguir adelante. Reconocer nuestra miseria, Señor. Reconocer nuestro pecado, Señor. Y reconocer también nuestra ruina espiritual. Pero también, Señor, reconocer que ninguna condenación, Señor, hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en Cristo hallamos consuelo, luz y esperanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.